Aleluya. Iglesia, otro domingo, otra oportunidad para escuchar de Dios y poner su palabra en práctica. Y hemos estado hablando de personajes bíblicos y como de costumbre me gusta refrescarle la memoria para que estemos en la misma página. Ustedes saben que el primer domingo que comenzamos esta serie hablamos ¿de quién? De Noé. Y de Noé aprendimos que se puede vivir una vida apartada, se puede vivir una vida en santidad, se puede vivir una vida que agrade a Dios independientemente de lo que la mayoría esté haciendo. Es posible hacerlo. Amén. ¿Y después de quién hablamos? No, brincaste. Abraham, el padre de la fe. Dice Hebreos que Abraham es el padre de la fe, un hombre que se movió por fe. Y la Biblia pues así lo describe y le da el mérito que él se merece porque fue un hombre que le creyó a Dios. Y por tanto pues él pues recibe el título del padre de la fe. Pero aprendimos que no se hizo padre de la fe de la noche a la mañana, sino que fue un proceso de décadas. Cuando Dios lo llamó a él no era el padre de la fe en ese momento. Y estudiando a Abraham nos dimos cuenta que él como hombre, como ser humano que siente y padece, cometió muchos errores. Pero esos mismos errores lo ayudaron y lo llevaron a convertirse en el hombre que él se convirtió cuando Dios lo llamó en Génesis 22 y le pidió a su hijo. Se convirtió en un hombre de fe. Amén. Y eso a nosotros nos da esperanza de que, bueno, nosotros estamos acá caminando este caminar y nos da, la vida de Abraham nos da la esperanza de que algún día nosotros Dios nos va a llevar y nos va a poner y nos va a llevar a hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. Pero mientras tanto estamos aquí perseverando. Amén. Y de José, ¿qué aprendimos? Qué silencio. Amén. Te voy a poner a predicar uno de estos domingos. Que nuestros pensamientos y los de Dios no son similares, no son los mismos pensamientos. José recibió una revelación en sueños de que él sería grande y Dios le reveló qué sería su futuro, pero Dios no le dijo cómo llegaría allí. Y entonces uno humanamente se puede poner a pensar, bueno, Dios me dijo esto, de esta manera lo voy a hacer, de esta manera, y al final del día Dios hace como le place. Lo último que le pasó a José por la mente era que iba a caer como esclavo, cuando él estaba destinado a ser alguien de importancia, alguien con ¿cómo se dice? Con autoridad, según la revelación que recibió. Y de él aprendimos eso, que los pensamientos, nuestros pensamientos y los de Dios no son los mismos. Y también aprendimos a perdonar. ¿Se recuerdan? Aprendimos a perdonar. Es que él perdonó a sus hermanos que le hicieron mal. Sin embargo, ese mal Dios lo usó para bien. Amén. ¿Y cuál fue el siguiente personaje? Moisés. ¿Quién? Están como divididos. Después, Moisés, ¿verdad? No me confundan. ¿Y qué aprendimos de Moisés? Un error no te define, amén. Un error no te define y que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Amén. Dios llamó a Moisés a los 80 años y lo llevó a ser el juez y libertador de Israel. Y el error que él cometió, el pecado que cometió, la falta que cometió, no definió quién él sería. Y lo mismo para nosotros, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas no nos definen. Nuestra definición está en Cristo Jesús. Amén. Y entonces, ¿qué personaje sigue después de Moisés? No es Josué. Todavía. No vamos por ahí todavía. Pero el personaje bíblico de hoy no es uno, es una nación, es el pueblo de Israel. El personaje no puedo decir los personajes porque es una nación. Ustedes me entienden. Vamos a hablar del pueblo de Israel, mis amados, porque hay muchas cosas que aprender de ellos. Y ustedes saben que a mí me gusta darle un poquito de contexto para que entiendan y para que estemos en la misma página. Los israelitas son descendientes de Abraham y descendientes de Abraham, son hijos de Jacob y Jacob era hijo de Isaac. ¿Quién era hijo de Abraham? Ustedes saben que Jacob vivía con sus hijos en Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Abraham que le daría a su descendencia.
Él vivía con ellos en Canaán, pero una hambruna los llevó a moverse hacia Egipto. Uno de los hijos de Jacob, José, ya estaba en Egipto como primer ministro. Y entonces como que todo funcionó perfectamente porque ellos no sabían que José era el segundo en Egipto y fueron a Egipto a buscar comida y se topan con la noticia de que su hermano es el mandamás de la nación. Y entonces cuando José se les revela a ellos, pues vivieron felices por siempre, como dicen los cuentos, por lo menos esa generación, porque tuvieron acceso a comida, tuvieron acceso a tierra, estaban bien en Egipto. Pero nos dice la Biblia, con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero los descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo, a los egipcios: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego escaparán del reino. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo el pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Allí comenzó la tragedia o digamos que la esclavitud de esta gente. Vamos a decirlo así, no literalmente, pero estaban allí como esclavos. Y en esos 400 años que transcurrieron, 400 años después que entraron a la tierra y se convierten en mano de obra gratis para los egipcios, el Señor levanta a Moisés, quien fue comisionado como libertador del pueblo. Cuando Moisés tuvo un encuentro con el Señor en el monte de Sinaí, Dios le dijo lo siguiente: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Aleluya. Estamos bien hasta ahí. Ustedes entienden lo que está pasando con el pueblo. Se levantó un rey nuevo que no conocía a José y lo que había hecho por ellos, y decide esclavizar a la nación, decide someterla y decide asegurarse también de que la nación no sería lo suficientemente poderosa para libertarse de ellos. En otras palabras, le puso un yugo más pesado a ellos. El pueblo se está dando cuenta de lo que está pasando, obviamente. Ellos son los que están padeciendo y comienzan a clamarle a Dios porque están sufriendo demasiado. Y Dios le dice a Moisés: yo escuché el clamor de mi pueblo y los voy a sacar de Egipto para llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra donde no les va a hacer falta absolutamente nada. Amén. ¿Cuántos quisieran ir a esa tierra donde fluye leche y miel? Estamos en ella, aquí fluye la leche y la miel. Amén. Mis amados, yo quiero voy a tratar de ser lo más preciso y conciso posible. Yo quiero que entendamos algo. Cuando Dios se encuentra con Moisés, Dios le dice a Moisés lo que va a hacer con el pueblo, que los va a llevar a una tierra donde ellos tendrían la libertad y tendrían los recursos para subsistir, para existir como nación. Le está diciendo eso. Y cuando Dios manda a Moisés a donde Faraón, Moisés le dice al Faraón: deja a mi pueblo ir
para que me sirva de parte de Dios. Le dice, deja a mi pueblo ir para que me sirva en el desierto. Agarren esa frasecita ahí un momento. Deja a mi pueblo ir para que me sirva en el desierto. Mis amados, la tierra prometida no era el destino del pueblo de Israel. La tierra prometida, basado en los acontecimientos y en cómo la Biblia lo pone, la tierra prometida era, yo diría que una añadidura. Era como la añadidura, resultado de ser el pueblo de Dios. Me voy a explicar ahora. Cuando Dios libró al pueblo del yugo egipcio, Dios los libertó para que cumplieran un propósito. El propósito para el que fueron creados. Si usted se lee Génesis 12, se da cuenta del llamado que recibió Abraham y lo que Dios le dijo a Abraham. Le dijo, en tu simiente, de tus lomos, van a ser alguien que va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y Dios le revela también a Abraham que sus hijos iban a ser esclavos en una nación, pero que él iba a someter, que esa nación iba a tener que rendirle cuentas a Dios. Y cuando Dios tiene el encuentro con Moisés, que Moisés está cuestionando si verdaderamente él puede hacer lo que tiene que hacer, Dios le dice, la señal que te daré a ti de que yo te mandé es que tú y el pueblo vendrán a este monte a adorarme, al monte Sinaí. Entonces, cuando ya Moisés tiene la oportunidad de estar delante de Faraón, Moisés le dice deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Se lo dijo 6 veces. Se lo dijo en Éxodo 7:16, Éxodo 8:1, Éxodo 8:20, Éxodo 9:1, Éxodo 9:13. No tienen que buscarlo, pero pueden leerlo más adelante si les interesa. Dios le dijo a Moisés que le diga, hey, dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Y yo buscando, ustedes saben que yo busco siempre la quinta pata al gato, me di cuenta que la palabra servir significa estar bajo el yugo de alguien. O sea, la palabra que usa Moisés, abar, la palabra que le dice al rey faraón es, para que el pueblo vaya y esté bajo mi yugo, para que el pueblo vaya y me sirva, me adore, para que el pueblo se convierta en mi súbdito. Moisés le estaba diciendo, ellos van a dejar de ser esclavos tuyos para ser ahora esclavos de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Moisés. Obviamente Dios no nos ve a nosotros como esclavos, Dios nos ve como hijos. Pero el pueblo tenía que ir al monte de Sinaí y tener un encuentro con Dios antes de llegar a la tierra prometida. Moisés conocía a Dios, Moisés conocía al pueblo, pero Dios y el pueblo no habían tenido todavía un momento para conocerse. Dios le dice a Moisés en el primer encuentro, le dice cuál es el plan, le dice a dónde irán. Y Moisés automáticamente entiende que antes de llegar a la tierra prometida, tienen que pasar por el monte Sinaí. El pueblo tiene que tener un encuentro con Dios. Porque ellos, esa generación, ellos ninguno conocían a Dios como Moisés lo conocía. Incluso esa generación completa había nacido en Egipto. Lo único que esa gente conocía era trabajar, comer, era lo único que conocían. Y si acaso se lo dejaban dormir, pues dormir. Y el propósito del monte Sinaí es que el pueblo tenga un encuentro como el que tuvo Moisés con Dios, para que de repente todo lo que ellos habían aprendido en 400 años se comience a deshacer. Porque cada uno de nosotros, escucha iglesia, cada uno de nosotros ha crecido en ambientes que en cierta manera han
afectado nuestra identidad o han afectado nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Tu trasfondo, aunque no necesariamente define quién eres, es parte de tu identidad. ¿Sí o sí? ¿Usted quiere que se lo compruebe? Si yo les digo a usted, dominicano, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Plátano, salami, béisbol. ¿Usted ve? Merengue, dembow, mueca. Y le va a reprender al diablo. Lo tienen desacreditados. Si yo digo hondureño, ¿qué le viene a la mente? Si digo venezolano, arepas. ¿Usted está entendiendo? Tu trasfondo es parte de tu identidad y tú como que te identificas con tu trasfondo porque es donde creciste y lo que en cierta manera fue parte de tu, o es parte de tu identidad. Entonces uno viene con este trasfondo y de repente se encuentra con Dios y hay cosas que son parte de tu cultura, de tu trasfondo, de la juntiña, del compartir con la gente, que tú sabes que no están bien. Y cuando chocas con Dios, entonces te das cuenta que verdaderamente tienes que hacer cambios. Entonces Dios le dice a Moisés a dónde ellos van, pero Moisés entiende que ellos antes de ir allá tienen que llegar a Sinaí a tener un encuentro como el que él tuvo. Hay un contraste con el pueblo y Moisés increíble. A mí me sorprende. Me di cuenta leyendo la historia. Esta gente fueron esclavos toda su vida. Lo único que sabían era trabajar. Tenían llagas en la espalda porque los maltrataban físicamente. Estaban trabajando para construir el legado de otro. Para los egipcios, el legado de ellos, las construcciones que vemos, tal vez muchos de ellos lo hicieron los mismos hebreos. Le mataron a sus hijos, una muerte cruel. Y me imagino que así como los maltrataban, seguro que vivían en lo peor de lo peor y comían seguro las sobras. Y esta gente sale de ese ambiente, sale de ese trasfondo y de manera continua se queja y desea regresar. Yo voy a llegar allá en un momento. Sin embargo, Moisés, figúrese, el muchacho desde niño se crió en el palacio. Yo me imagino que como príncipe que era, tenía absolutamente todo lo que le daba la gana. Vivía en medio de lujos. Hablamos la semana pasada de que tenía todo el conocimiento egipcio, tenía mucho conocimiento, inteligente. Hablamos todo eso. Sin embargo, Moisés ni una sola vez dice que quiere regresar. Y si yo le pregunto a usted, ¿cuál de los dos tendría más sentido querer regresar? ¿El que era esclavo o el que era príncipe? Digo yo, pues el príncipe tiene más sentido. Sin embargo, él nunca, la Biblia dice que quiso regresar atrás a donde estaba. Y la diferencia para mí la marcó el encuentro que él tuvo con Dios. Eso marcó una diferencia en su vida. Porque cuando tú te encuentras con Dios te das cuenta de lo pasajera y vana que es la vida. De que verdaderamente dijo alguien que 20 años son nada. Y cuando yo escuchaba esa canción que mi papá sonaba de muchacho, yo decía, está loco, 20 años es una vida eterna. Yo tengo 40, 20 años son nada. Yo recuerdo lo que estaba haciendo 20 años atrás. 20 años es nada. Y cuando tú te das cuenta, cuando tienes un encuentro con Dios, te das cuenta lo vana que es la vida. Eso te cambia la manera de pensar automáticamente. El pueblo no podía ir de la esclavitud a la tierra prometida. ¿Usted sabe por qué? Porque la iban a dañar. La iban a hacer un centro de idolatría. Porque lo único que ellos sabían y conocían eran los dioses egipcios.
Y por eso precisamente necesitaban tener un encuentro en Monte Sinaí. Porque en cierta manera Moisés quería y Dios quería resetearles la manera de pensar. ¿Estamos bien hasta aquí? En Éxodo 19, 4, 6, escuche bien el propósito, que aquí es que nos perdemos. En Éxodo 19, 4, 6 dice, esto es Dios hablándole a Moisés, ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Dios diciéndole a Moisés, este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Y precisamente el propósito de llevarlos a Sinaí era para que ellos entendieran que tenían una identidad y que tenían un propósito. Y solamente en Dios ellos van a encontrar su identidad y su propósito. Y en esta parte vemos a Dios que está a punto de hacer un acuerdo con ellos. Dios le está diciendo, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, serán mi nación santa. Les está hablando de identidad y de propósito. Si me obedecen. Mis amados, y un pacto bíblico, es un vínculo espiritual. Dios estaba tratando de hacer un vínculo con ellos. Estaba tratando de firmar un contrato. Trayéndolo acá es como un matrimonio. Bueno, como matrimonio, ¿verdad? Francisco y Carmen se casaron. Y entonces ahora hay un vínculo entre ellos. Es irrevocable. Se casaron. Y Dios tenía la intención de entrar en un acuerdo con Israel que implicaba una obligación que no se podía romper, que era obedecer y cumplir. Mis amados, llegaron al monte Sinaí después de 3 meses en Egipto. Moisés sube al monte, dura 40 días en el monte y se volvieron idólatras. Llevaban 400 años siendo esclavos en una nación donde la idolatría y el paganismo era el pan de cada día. Y Moisés sube 40 días y de repente lo que ellos habían aprendido en 400 años sale a la luz. Usted ve cómo el trasfondo juega un papel importante en su identidad. Porque ¿qué ellos hicieron? Le dijeron a Aarón, haznos un Dios que nos guíe. Y vamos a decir que este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Y precisamente el Dios que hace un ternero, un toro pequeño, no sé la frase correcta, es el Dios de los egipcios, Apis. Porque eso era lo que ellos habían aprendido. Ellos aprendieron que ese era el Dios de ellos, de los egipcios. 40 días, mis amados. Porque ellos no estaban acostumbrados a lidiar con un Dios que no podían ver, que no podían tocar. ¿Usted me entiende? Ellos estaban acostumbrados a ver dioses pintados en las paredes, a ver las estatuas y todo eso. Esa era la costumbre de ellos. Sucede porque Moisés de repente se aparta del campamento 40 días.
Usted sabe que nosotros a veces nos cansamos de esperar en Dios. Normal. Nos cansamos. Y no de manera tan descarada como el pueblo, pero en cierta manera hacemos lo mismo. Tratamos de sustituir. ¿Usted no le ha pasado eso? Que a veces tratamos de sustituir. Porque es que Dios no está haciendo nada. Déjame hacer. El pueblo veía a Moisés como representante de Dios. Y cuando Dios subió al monte, ellos automáticamente asumieron que ya Dios no estaba porque Moisés no estaba. En cosas terrenales que veían. Se volvieron idólatras. Y usted sabe que la idolatría es un problema que todavía está afectando a la iglesia de Jesucristo. Miren, a mí a veces me da cuerda. Voy a desahogar con ustedes. Ustedes tenemos confianza. Cuando yo escucho a alguien que profesa ser cristiano y que leyéndose el horóscopo. Miren, a mí me da deseo así a veces. Yo se me mete como la bruteza dominicana y me da eso como de agarrar una silla y pegársela a él. Perdóname, Padre, estoy desahogándome, Señor. Mi hermano, di que el horóscopo, di que las estrellas y la luna, reprenda al diablo. Reprenda al diablo. Usted está abriendo puertas y no lo sabe. Yo espero que aquí nadie esté en esa vagabundería y en las redes tampoco. Porque eso es lo que es una charlatanería y vagabundería. ¿Cómo raya un cristiano creyente lavado por la sangre de Cristo dice que horóscopo, mi hermano? Pero venga acá. En serio. Porque es que nosotros queremos ver algo, queremos palpar algo. Es lo natural. Queremos tocar y si no tocamos y no vemos, entonces como que no creemos. Usted sabe que es más grande todavía, que me da más cuerda todavía. Como que estoy pensando decirle a este. Cuerda es que me enoja. Me enoja. Cuando yo veo padres cristianos que les ponen dique azabache a los muchachos. Mi gente, por favor, reprenda al diablo. Un resguardo, por favor. Ellos saben lo que es un resguardo. Yo te explico a ti ahorita. Mi gente, por Dios, por el amor de Cristo, gente lavada y redimida con la sangre del Cordero. Usted no necesita nada de eso. Usted no necesita nada de eso. Usted lo único que necesita es creer que Jesús guarda la vida de sus hijos. Por Dios. Miren, hay una cosa que... Gloria a Dios, Señor, gracias, Padre. Miren, yo estoy aquí humeando que estoy, porque yo preparaba el mensaje y yo digo, Dios mío, pero es que es cierto. Es que, mire, la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Y los patrones de comportamiento son los mismos, de generación en generación. Y por eso necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a poner a adorar a las estrellas y a los planetas, por Dios? Y hacer ídolos de cosas creadas por hombres. Eso es faltarle el respeto a Dios. Por eso es que Dios odia la idolatría. La odia. Y Apocalipsis dice que los idólatras no van para el cielo. Están en el mismo lugar donde están los asesinos. No importa que aquí nadie haya matado a nadie. Si eres idólatra te vas derechito para abajo. Dios no quiere saber de la idolatría, porque la idolatría nos desvía de Él, nos roba la atención de Él. Y esta gente literalmente vieron lo que Dios hizo con los egipcios. Vieron que el milagro que Dios hizo. Y estaban doblegados adorando a un bendito toro de oro. Te digo a ti, madre. Señor, dame paciencia. Mis amados, y lo grande del caso es que 40 días antes de la atrocidad que hicieron, antes de que Moisés subiera, Dios bajó en fuego y escucharon la voz de Dios darles los 10 mandamientos. O sea,
no solamente Dios los sacó de Egipto, no solamente vieron las plagas y lo que Dios hizo en Egipto, no solamente vieron cuando Dios abrió el mar en dos, sino que tuvieron el descaro de escuchar lo que Dios le dijo y no ponerlo por obra. Y entonces, nosotros somos igualitos que ellos. Lamentablemente para nosotros, yo soy el primero, no se sientan mal, yo soy el primero. Miren, nosotros vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas muchísimas veces y todavía andamos divariando. No se traduce divariando, es una palabra dominicana. Perdónenme. Andamos desubicados, no sé, andamos mirando el cielo, los palos de luz, no sé. Todavía pensando que si Dios, mi gente, Dios los saca con manos poderosas. Y esta gente todavía no están definidos, no están entendiendo que Dios los llamó con identidad y con propósito. Identidad y propósito le está dando. Y quieren seguir con los mismos que estaban los 400 años que se pasaron ahí en Egipto. Yo estaba trabajando este mensaje con Pique. Pique es enojado. Pique, cuerda, sí. Señor, ayúdame. Porque la verdad, honestamente, le confieso que me sentía así porque me estaba viendo reflejado. Era por eso mismo. Estaba enojado porque pues es muchas veces mi manera de accionar. Figúrese el pastor. Pero yo pienso en mi pueblo que Dios me puso a pastorear y digo, ay, si eso es el pastor. Estamos todos en el mismo bote. Necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo, iglesia. De verdad se los digo. Gracias a Dios, eso del horóscopo y esas no son mis batallas. Pues Dios sabe que yo eso es lo que me da es risa, que el planeta, qué sé yo quién. Loco viejo. Olvídate de eso. Eso son loqueras. Perdónenme. Con todo el respeto le digo, eso son locuras. Lo mío, el que hizo al planeta, con ese que yo hablo. ¿Me entiende? Pero hay otras cosas que uno, mis amados, otras batallas que todos tenemos. Usted sabrá cuál es la suya, yo conozco la mía. Pero necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo. El segundo punto, iglesia, es que el pueblo de Dios, como ya les dije, vio todo lo que Dios hizo en Egipto. Y ante la primera señal de adversidad, el pueblo ya estaba pensando que Egipto era mejor. Les voy a leer Éxodo 14, 11, 12. Y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Usted sabe qué es lo grande del caso. Que Dios escuchó el clamor de ellos. En Génesis 3, 2, Dios le dice a Moisés, yo escuché el clamor del pueblo, están clamando porque lo están oprimiendo demasiado. Ellos se quejaban mientras estaban en Egipto. Y entonces salen, están aquí, lo que está pasando aquí es que están en medio del mar y del ejército. Y dicen, bueno, aquí nos van a matar. Este hombre nos sacó aquí para que muramos aquí en el desierto. Y les dicen, era mejor ser esclavo en Egipto que ser cadáver en el desierto. Eso es fuerte, mi gente. Usted está oyendo el pensamiento. Ya, dice Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en absolutamente todos sus caminos. Si usted piensa hoy sí y mañana piensa no, esa inconstancia estará en su vida todo el tiempo. Tiene que decidirse si esclavo o libre. Pero yo les pregunto a ustedes, iglesia, ¿usted cree? Usemos y analicemos
el sentido común y la capacidad de razonar que Dios nos dio. ¿Usted cree que Dios lo trajo hasta acá donde usted está para dejarlo morirse aquí? Usted que sabe todo lo que pasó para llegar aquí. Y en sentido general, en la vida en general, a veces se nos complica la vida y pensamos que ya hasta aquí es. Dios me trajo aquí para matarme aquí mismo. Séanme sinceros. Mirándome a los ojos todos ahí juntos. Mírenme a los ojos, miren para acá. ¿Cuántas veces usted no ha pensado que ya Dios se olvidó de usted? Nada más Luis a mí. Dígame amén. Uno lo piensa, porque somos humanos. No estoy diciendo como que ya no lo piense, porque el pensamiento siempre va a llegar, aunque uno no quiera. Lo que yo estoy diciendo es que analice algo. Usemos el sentido común. ¿Usted cree de verdad que Dios lo trajo hasta aquí para dejarlo aquí y ya? Y ya. Y todo lo que usted ha atravesado en la vida, pues ni modo fue en balde. Y todo lo que Dios ha hecho en tu vida hasta este momento lo hizo, bueno, pues para mortificarte a ti, porque ya hasta aquí es. No tiene sentido. Y cuando usted lee Éxodo, el 14, el versículo 1 al 4, Dios es quien le dice a Moisés, llévalos al lado del mar, porque me voy a glorificar con los egipcios. Dios le dijo a los egipcios, ponlo a ellos en una posición que los egipcios digan que van a comer con su dama, en buen dominicano, que los van a masacrar. Y tú verás lo que yo voy a hacer con ellos. Y a veces Dios nos pone en posición vulnerables. Nos pone en una posición bien vulnerable donde no nos queda de otra más que mirar al cielo y esperar un milagro. Y Dios precisamente lo hace para enseñarnos algo. Que Dios es Dios sobre todos los dioses y sobre todas las circunstancias. Y que lo que te limita a ti, a Dios no lo limita. Y estos bárbaros, deseo darle con una correa, están diciendo, nos trajiste aquí para que nos maten los egipcios. Están viendo que hay una nube atrás de fuego aguantándolos. Están viendo todo lo que Dios les reveló y todavía tienen el trasfondo y la identidad egipcia. Están pensando todavía como esclavos. Dice el himno nacional dominicano, más quisqueya la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Nosotros no cogemos esa de que tú quieres venir para acá, de que conquistarnos. No va a tener que matar 1000 veces. Amados, y esta gente tiene la mentalidad de, bueno, vámonos para Egipto otra vez a ser esclavos. Y nosotros pensamos así a veces, que era mejor como estábamos, reprenda al diablo. Porque al final del día Dios nos pone en una posición y es con la finalidad de Dios glorificarse. Y si Dios está diciendo que si él dijo que te va a llevar a la tierra prometida, Él te va a llevar a la tierra prometida. La situación es que Dios no nos dice cómo nos va a llevar o cuándo nos va a llevar, pero de que nos va a llevar, nos va a llevar. Ahora bien, hay cosas en nuestras vidas de las que tenemos que renunciar, que solamente Dios puede ayudarnos. Y por eso atravesamos las situaciones que atravesamos. Y muchas veces erróneamente pensamos que Dios nos trajo hasta aquí para dejarnos morir. O que Dios nos puso en esta posición pues para que el enemigo nos devore. Reprenda al diablo y reprenda esa mentalidad. Porque si Dios es contigo, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Dice la Biblia. El propósito era, amados, el propósito era Dios ser glorificado y hacer un ejemplo con los egipcios. Que Dios le había dicho a Abraham que iba a hacer un ejemplo con los egipcios. Y la incredulidad tiene la capacidad, la incredulidad tiene el poder de borrar de nuestra memoria, de resetearnos la memoria
y hacernos olvidar todas las demostraciones de la fidelidad y amor de Dios que Dios ha hecho con nosotros. Y Dios ha sido tan bueno con nosotros, y nosotros en la primera señal de adversidad se nos olvida y borramos rápido. Y lamentablemente ese patrón de comportamiento no es nuevo. Miren, siempre y cuando todo iba bien, el pueblo en general escuchaba y obedecía. Y cuando se presentaba la adversidad, lléveme para Egipto, lléveme para atrás. Dios de la gloria, ten misericordia, Señor. Miren, les voy a dar la receta. Cuando usted se sienta con deseos de tirar la toalla, piense en la fidelidad de Dios, lo que Dios ha hecho contigo. Porque si Dios lo hizo una vez, Dios lo puede hacer 2 veces. ¿Y sabe qué es lo grande? Dios lo puede hacer 3 veces. Y hasta 4 y 5. Las veces que sea necesaria. Dios hará lo necesario para cumplir su propósito en nosotros. Amados, para cerrar, cuando las reservas de comida en el campamento, entre ellos, disminuyeron, ellos se quejaron y dijeron lo mismo. En Egipto nos iba mejor. Allí comíamos carne, comíamos cebolla, comíamos ajo, comíamos de todo. Canalla, pero tú eres un esclavo. ¿Usted está entendiendo? Ellos se están quejando porque la comida está poquita. Se recordaban de las pailas, qué sé yo, de lo que comían en Egipto. Usted sabe que Dios es nuestro proveedor. La mentalidad de ellos era, bueno, yo prefiero ser esclavo con la barriga llena que tener libertad en Dios y pasar hambre. Un ayunito de vez en cuando, no es malo. Mis amados, miren, esta gente se quejaba demasiado. Usted sabe una cosa, las quejas nunca, no son el resultado de situaciones externas. Situaciones externas nos llevan a quejarnos, pero quejas nunca son el resultado de la situación externa. La queja es un problema del corazón. La queja es un problema de aquí, no necesariamente de lo que esté pasando por fuera. Usted quiere saber cómo está su corazón, quejándose. Escúchese. Y nosotros nos encanta quejarnos, de todo nos quejamos, de todo. ¿Sí o sí? ¿Tú ves? Nada más nosotros somos los que nos quejamos. Aquí hay mucha santidad y por ahí también hay mucha santidad. Yo no sé. Amados, nosotros y la queja, y murmuramos, y nos quejamos, y comparamos situaciones. Y todo eso lo que te dice, ¿cómo está el corazón tuyo con Dios? Y un corazón que siempre se está quejando es un corazón mal agradecido. Porque si usted está agradecido, créame, que usted puede decir cóntrale, pero se queda ahí. No permite que la queja le amargue el día. Porque usted sabe que independientemente de que esté en una situación que tal vez pudiera ser mejor, por lo menos está agradecido que está donde está. Pero nosotros siempre andamos comparando, o siempre andamos calculando, y siempre andamos quejándonos. Y el problema del pueblo era enfoque. Es que se presentaba la más mínima adversidad y el deseo era rendirse y ya y soltar todo. Se presentaba la más mínima adversidad y el deseo era regresar. En muchísimas ocasiones quisieron buscarse a alguien que los lidere, que los lleve de regreso a Egipto.
Y nosotros pensamos así, en que se presenta una adversidad, se presenta algo y de repente los planes que tenemos los soltamos. O de repente nos da deseo de rendirnos y ya. La adversidad es parte del crecimiento. Yo estoy seguro que aquí muchos de nosotros acá hemos cometido errores que no cometemos 2 veces, que aprendimos de ellos. Aunque a veces uno lo comete 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 10 veces, pero ya la número 11, pues ya uno dice, no, ya no. Pero llega un momento en la vida del ser humano en que la misma adversidad te ayuda a crecer y es parte del crecimiento. Y el quejarse también es un reflejo de nuestra falta de confianza en Dios. Lo natural, iglesia, lo natural, esto es lo natural, no estoy diciendo que es lo que es, pero es lo natural debería ser. Cuando las cosas no marchan como nosotros anhelamos o anticipamos, lo natural sería buscar guianza de Dios, saber qué Dios quiere hacer o qué Dios nos quiere mostrar. Eso es lo natural, eso es lo que deberíamos hacer. Cuando usted se sienta como acorralado, considere dónde está puesta tu confianza. Porque a veces ese es el problema, que no hay confianza en el Señor. A menudo cuando las cosas no marchan como queremos, lo natural es desalentarse, deprimirse. Y a veces deseo hasta de morir, le da a uno, que va a reprender al diablo. Y entonces también se mezcla con eso la autocompasión, las emociones, todo se apoderan de nuestra capacidad de razonamiento. La gente a veces quiere desasociar el razonamiento con la fe. Y ese es el error más grande. Esos dos van juntos. Esos dos van juntos. El sentido común, eso lo inventó Dios. Esa capacidad de tener sentido común nos la regaló Dios. Aunque hay gente que no tiene sentido común. Pero ese es otro mensaje. Pero el razonamiento, eso nos lo dio Dios, iglesia. Y a veces tenemos como que razonar y usar la lógica y el sentido común. Porque si Dios me trajo hasta aquí, hasta donde yo estoy, ¿cómo es que Dios me va a dejar entonces perecer aquí? Pero me hubiera dejado perecer donde yo estaba. Los hubiera dejado perecer en Egipto. ¿No tiene más sentido? Y si usted ve la historia desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de la lógica, desde el punto de vista del sentido común, la lógica y el razonamiento, lo lógico era esperar a ver lo que Dios iba a hacer, porque Dios nos trajo hasta aquí. Y entonces Dios me va a poner en una posición donde me van a masacrar, donde voy a perderlo todo, donde el nombre de Él va a quedar por el suelo, va a quedar desacreditado. Cuando Dios jura por su nombre, eso es lo más sagrado que hay. Cuídese de estar usando Jesús en vano, el nombre del Señor en vano, eso es sagrado de verdad. Y cuando Dios jura por Él mismo y por su nombre, ¿y usted cree que Dios va a poner su reputación en el suelo? No, es confianza que nos falta. ¿Usted sabe cuál fue el propósito del desierto? Deuteronomio 8, 2, 3 dice lo siguiente. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. El desierto, el propósito del desierto es revelar nuestro carácter a nosotros. Porque es fácil yo decir que yo confío en Dios y pararme aquí y decir que yo confío en Dios.
El problema es la práctica. Y en el desierto es donde Dios nos revela. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que había en el corazón de estos tajos de chuleta? Claro que Dios sabía. Pero Dios había hecho una promesa. Y Dios sabe que nosotros tenemos debilidades, que no somos perfectos. Igual Dios nos ama. Y por eso precisamente nos pasa por el desierto. Y nos pasa por las situaciones difíciles para revelar qué hay en nuestro carácter. Si íbamos a guardar o no su palabra. Y verdaderamente el alimento físico es bueno para el cuerpo. Pero nosotros somos tripartitos. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y no podemos solamente alimentar al cuerpo. Hay que alimentar el alma. Hay que alimentar el espíritu, iglesia. Hay que alimentar el alma. Hay que alimentar el espíritu. Un alma sana, un espíritu sano refleja un cuerpo sano también. La provisión de maná enseñó una lección espiritual al pueblo. Y es que debían depender de Dios y no de ellos. Cuando la Biblia nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todas palabras que salen de la boca de Dios. Entienda esto. El maná que estaba cayendo del cielo, cayó porque Dios así lo decretó. Fue la palabra de Dios que hizo que el maná descienda del cielo. Fue la palabra de Dios la que hizo los milagros que acontecieron en Egipto. Y es la palabra de Dios la que nos da vida a nosotros. Iglesia, es tiempo de que aprendamos a confiar en la palabra de Dios. Dios no nos va a llevar a Canaán sin antes pasarnos por el desierto. Porque en el desierto es que nos prepara para recibir Canaán. El desierto es el lugar donde Dios nos moldea, donde Dios pues nos define, nos da identidad y donde Dios nos da propósito. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, iglesia. Yo quisiera decirles que bueno, ore que Dios le va a responder todas sus peticiones, pero le estaría mintiendo. Escuchen, Dios fue que dijo sobre su pueblo, esto lo dijo Dios, que seríamos cabeza y no cola. Dios fue quien dijo que prestaríamos y no pediríamos prestado. Esto no es prosperidad. Ustedes saben que yo no quiero saber de ese evangelio. Pero es algo que está en la Biblia que no se puede obviar. No, yo no puedo obviar la realidad de que Dios es quien bendice y Dios es quien prospera. Esa realidad yo no la puedo obviar. Pero Dios no nos va a bendecir y no nos va a prosperar si no estamos listos. Si no estamos listos, eso no va a acontecer. No importa que usted declare, que usted decrete, que usted haga toda esa musaraña que la gente hace ahora. No importa. Si usted no está listo, yo no, ¿cuál es el punto? Yo no puedo darle un cuchillo a Eli para que me pelee una china. Eli no está listo para eso. ¿Usted me está entendiendo? ¿Se va a cortar o va a apoyar a Misael? Esos hijos míos, Dios mío. Señor, ayúdame. Pero iglesia, ¿usted entiende el mensaje? Dios fue quien le dijo de la tierra prometida a ellos, de Canaán, donde fluye leche y miel. Pero Dios tiene que prepararnos para llegar a ese punto. Y de eso aprendemos del pueblo. Que lamentablemente hubo una generación que se quedó por murmuradores. Se quedaron por desconfiados. No confiaban en el Señor. Se quedaron fuera. Y es mi oración que nosotros que tenemos a Cristo, el sustituto de nosotros, que tenemos una ventaja que ellos no tenían en ese momento, tenemos al Espíritu Santo, que nosotros podamos apreciar lo que Dios ha hecho. Cuando usted piensa en lo que Dios ya ha hecho por usted, créame que se va a motivar a seguir hacia adelante porque Dios puede hacerlo otra vez. Amén. Pónganse de pie, iglesia. Oremos. Aleluya.
¿Reciben el mensaje? Yo lo recibo también. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en tu misericordia, en tu amor, tú nos has permitido, Señor, conocerte de una manera diferente. Tú nos has dado la oportunidad, Padre, de poder aprender de ti a través de tu palabra. Aprender de ti, Padre, a través de la naturaleza, de tu grandeza, Señor. Y nos has permitido aprender de ti, del amor que sientes por nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y yo te doy gracias, Señor, de corazón. Gracias, Padre, porque tú que nos trajiste hasta aquí, tú que nos cambiaste la vida, que nos sacaste de esclavitud a libertad en ti, Señor. Tú vas a terminar la obra que has comenzado en nuestras vidas. Padre, ayúdanos, Señor, mientras transitamos el desierto, mientras nos preparamos para llegar a nuestra tierra prometida, a nuestro Canaán, Señor. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a escucharte. Pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a poner por obra tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti. Porque tú eres por nosotros, Señor. Porque fuiste tú, Señor Padre, quien tomó la decisión de venir a la tierra a morir por nuestros pecados. Porque has sido tú, Señor, desde el inicio de la creación, el que ha estado buscando una relación con nosotros, los seres humanos. Ayúdanos, Señor, a vivir comprometidos con la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos, Cristo. Ayúdanos, Señor. Y todo sea para gloria y honra de tu santísimo nombre, Señor.